Hola a todos, mi nombre es Maximiliano Rosadio y este es el segundo video de la serie de modelos de elección. En este momento veremos un ejemplo práctico de modelos de elección discreta a través de la librería Apollo DR. Para el modelo de este momento tenemos la siguiente situación, donde varios individuos realizan viajes en bicicleta a lo largo de la ciudad y la variable dependiente es la acción que realiza cada ciclista en cada momento, que puede ser acelerar, frenar, esperar, desacelerar y mantener la velocidad. Las variables explicativas son atributos del entorno, como la distancia a la intersección, el tipo de vía o la velocidad a la que va el individuo en cada momento, o sea, en el momento de realizar la acción. Ya esto porque, por ejemplo, si se va más rápido, es posible que el individuo prefiera mantener la velocidad o que si es que está en una ciclovía, también sea más fácil mantener la velocidad y por lo tanto esa es la acción ejecutada por el usuario. En contraste, se puede tener, por ejemplo, que cuando la distancia a la intersección es menor, eh, el, el ciclista prefiera disminuir la velocidad frenando o desacelerando. Em, bueno, para hacer un poco más ilustrativo el ejemplo, aquí tenemos un mapa de la ruta que hicieron los ciclistas, donde partieron desde la Universidad de Chile, en Bochef, y hicieron este recorrido, pasando por distintos tipos de entornos, distintas infraestructuras, ciclovía, parque, por acá pasan por el Paseo Bulnes, y bueno, cada número representa un segmento que tiene distintas características de infraestructura, las cuales se evalúan. Ya la idea de este estudio es obtener información sobre cuáles o sobre cómo varían las acciones de los ciclistas bajo distintas condiciones o distintos tipos de infraestructura. Ahora, vámonos al R. Para estimar los modelos, vamos a usar la librería Apollo. Es una librería bastante amigable y yo diría que es una de las mejores, que está eh, súper bien completada y posee bastante documentación. ¿Ya? Recomiendo encarecidamente visitar el sitio web, ver las preguntas y respuestas y sobre todo echarle una mirada al manual de Apolo, ya que va a ser necesario para comenzar una modelación ya con un ejemplo propio y, y con un caso de investigación distinto a los ejemplos. Bueno, como dice aquí, es bastante personalizable. Y esa yo diría que es una de las mayores fortalezas. Apolo está hecho para modelar distintas situaciones dentro de los modelos de elección. Ahora vamos a ver un ejemplo con modelos de elección, eh, un modelo de elección multinomial simple, un modelo Logit, pero para que se hagan una idea, Apolo soporta muchos otros modelos, modelo Probit, modelos condicionales, mixed, eh, una variedad de modelos. Y bueno, para poder sacarle el jugo y poder hacer todas esas cosas con Apolo, va a ser necesario ir ejecutando cada una de las capas del modelo de la librería que, que le van diciendo a Apolo qué cosas hacer con los datos, con los parámetros, ya que tiene un funcionamiento, digamos, un poco por capas. Em, y bueno, ahora vamos a ver cómo es la estructura de un modelo simple en Apolo y luego vamos a ver cómo se interpretan sus resultados. Y entonces lo primero que tenemos que hacer para Apolo es llamar a la librería. Y bueno, en este caso también se llama a la librería Parallel para ver cuántos núcleos tiene el computador, ya que con esa información podremos ejecutar este programa o este modelo con más de un núcleo, haciendo su estimación un poco más rápida. Bueno, igual para este caso no es necesario, ya que el login multinomial es un modelo bastante simple y que no requiere bastante costo computacional, así que vamos a ocupar un solo núcleo en este caso. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es leer los datos, se leen de un CSV, luego se inicializa Apollo ocupando esta función y se define el vector Apollo Control, el cual tiene que tener el nombre del modelo, el número de núcleos a usar, el directorio de salida donde se van a guardar los archivos que salgan de la estimación del modelo
Y bueno, además se pueden agregar un montón de parámetros que van a depender de la modelación que se esté haciendo en cada momento. Por ejemplo, IndifID le indica a Apollo cuál es la columna dentro de la base de datos que contiene la variable ID, por la cual se podrá identificar a los distintos participantes. En este caso es necesaria, ya que nosotros tenemos que los participantes de este estudio realizaron varias acciones consecutivas y no solo una. Por ejemplo, cuando se le pregunta qué película fue a ver al cine. Eso es una elección de un solo instante. Aquí tenemos elecciones una tras otra y lo que genera que en la base de datos hayan varias observaciones para un mismo individuo. Ya eso, para considerar esto por Apolo, se le tiene que decir cuál es la columna dentro de la base de datos que contiene esta variable de ID, ya que en este caso es ID, ¿ya? Eh, y bueno, mixing es otra variable que en este caso está definida como falso, em, y que tiene que ver también en cómo se manejan estas observaciones dentro de los distintos, o sea, dentro de los individuos que están repetidos en la base de datos. Ya para más información recomiendo mucho leer el manual de Apolo. Ya luego, acá tenemos que se carga la base de datos y se aplican algunas transformaciones. En este caso se filtran algunas filas de la base de datos. Eh, bueno, en específico lo que se está haciendo acá es que si la acción es igual a 4, esto quiere 4 en la base de datos es esperar y se encontraba en una intersección con semáforo o en rojo, entonces se, mm, se elimina esa fila. Ya esto básicamente es porque si una persona decide esperar, pero es porque está en una intersección con semáforo en rojo, en verdad no decidió esperar, sino que fue impuesto por eh, el ambiente. Y bueno, es por eso que la estamos eliminando de nuestra base de datos. Ya acá hay que, muchas decisiones tienen que ver eh, con que la modelación tenga sentido y sea correcta. ¿Ya? Así que hay que tener harto ojo ahí con los datos y con cómo uno modela las decisiones de las personas. Ya luego tenemos que definir un vector llamado Apollo Beta que va a incluir todos los parámetros del modelo, incluidos los que son fijos. ¿Ya? Estos parámetros, bueno, pueden tener el nombre de la variable explicativa que los va a acompañar. Son los betas que vimos en la presentación. Y en este caso los escribí como W, que van o comienzan del 1 al 4, el primer número. Ese número va a indicar a cuál acción corresponden. Y el segundo a qué variable explicativa, ya que se pueden repetir las variables explicativas entre distintas acciones. Ya, por ejemplo, la velocidad a la que va el individuo va a ser una variable explicativa para la acción acelerar, tanto como desacelerar o frenar. ¿Ya? Ahí recordar que si se tienen J más 1 opciones, se van a tener J regresiones, ya que una de las opciones se va a escoger como base. Entonces nosotros teníamos 5 acciones y vamos a tener 4 regresiones, la 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Estos son los parámetros del modelo. Luego se debe crear un vector llamado ApolloFix que le va a decir a Apollo cuáles son los valores de los parámetros que va a dejar fijos. Ya en este caso no vamos a dejar ninguno, pero para otros modelos complejos si es necesario fijar algunos errores o incluso si se quiere modelar una acción fija, o sea, un parámetro fijo, se tiene que incluir acá. Un tema importante con los datos de entrada de Apolo es que este modelo funciona solo si es que las variables, bueno, son numéricas o están codificadas correctamente como variables numéricas. Por ejemplo, si es categórica, tiene que transformarse en numérica y tienen que estar normalizadas. Ya esto es bastante importante porque cuando se comparan los parámetros de las distintas acciones, esto solo va a ser posible en medida que todas estén en la misma escala. Ya para esto se pueden usar distintos tipos de estandarizadores. Ya no voy a entrar en detalle en eso.
Y bueno, siguiendo con el código, se tiene que llamar a esta función que lo que hace es construir el input del modelo y esto lo hace a través de validar lo que ya hemos hecho antes, lo que hay de aquí hacia arriba, que es que los parámetros que hemos fijado y todo esté en orden, ya que no hayan parámetros con el mismo nombre repetidos, etcétera. Luego se debe crear una función, ya esto es estándar de Apollo. Se debe crear la función Apollo Probabilities, que básicamente le va a decir a Apollo cómo funcionan las probabilidades dentro del modelo. Ya esto va dentro de la personalización o el grado de alto de personalización que se puede alcanzar con Apollo. Y bueno, esta función va a ser, eh, va a tener como argumento Apollo Beta, Apollo Inputs y se debe escoger la funcionalidad Estimate, ¿ya? Si se quiere saber más detalles sobre esto, también buscar en el manual. Luego, necesariamente hay que llamar estas dos líneas, que lo que hacen básicamente es poder acceder a la base de datos ocupando los nombres directos que están en la base de datos, sin poner database, eh, signo peso, el nombre de la variable, ¿ya? Es importante eso. Luego tenemos que crear una lista con las probabilidades y una lista con los valores que vamos a construir para cada utilidad de cada acción, ¿ya? Aquí se pone explícitamente cuál va a ser la acción que va a tener la utilidad cero, que va a ser la acción base, y luego se define cómo va a ser la utilidad de cada una de las acciones en función de las variables explicativas, ¿ya? Incluyendo un intercepto, que va a ser los que terminan en cero y bueno, en este caso por nomenclatura, todos los que terminan en uno van a ser la distancia a la intersección, los que terminan en 2 van a ser la velocidad y etcétera, ¿ya? Luego se tiene que definir una lista con las configuraciones de este modelo. Se le especifica al modelo cuáles son las alternativas. em, en este caso, speed 0 va a ser la uno, speed uno la cero, el 2 el 3 el 3 y el 4 el 4. Y bueno, eso después acá se indica la disponibilidad de las acciones. Ya en este caso están en todo momento disponibles las acciones acelerar, desacelerar, frenar, etcétera. Pero hay modelos o ocasiones donde no siempre van a estar disponibles todas las acciones y por lo tanto es necesario indicarle a Apolo cuándo sí y cuándo no. Luego se escoge se tiene que poner el nombre de la acción o la variable dependiente en la base de datos, en este caso se llama acción. Se completa con el B que nosotros definimos anteriormente y se le da un nombre a esta componente. Y luego se llama o se tiene que definir em, el modelo ocupando esta función definida en Apollo, que es para un multinomial logit. Ya el modelo más simple que podemos encontrar en Apollo. Ya este se le entrega el MNL settings y la funcionalidad. Luego, bueno, esto que está aquí comentado eh, se promedian los draws entre los individuos. Eso no vamos a entrar en detalle ahora porque no lo vamos a ocupar, pero básicamente eh, sirve para modelar interacciones más complejas entre datos de la misma persona. Y bueno, aquí en Apollo Panel Prod esto diría que sí es algo extra que estamos ocupando, no es estándar. Acá es donde le decimos a Apollo que tenemos datos de panel con individuos que están repetidos en la base de datos, ya que tienen más de una observación en la base de datos debido a que van realizando una acción tras otra. Ya luego se tiene que llamar a esta otra función que prepara las probabilidades y finalmente se entrega P. Ya está, así termina nuestra función definida para decirle a Apolo cómo se van a mover o cómo van a funcionar las probabilidades dentro del modelo. Y luego se tienen que llamar a cada una de estas funciones para empezar a estimar el modelo y finalmente guardar el input, o sea, el output. ¿Ya?
Ahora como ejemplo, ya que este modelo es rápido, lo vamos a estimar. Vemos que ahí está haciendo las iteraciones, va bajando la log likelihood y finalmente eh, aquí se guarda el modelo. Lo vamos a buscar y lo abrimos. Y aquí tenemos nuestro output, donde podremos estimar el modelo y ver qué tal nos fue. Ya lo primero que vamos a ver en nuestro output va a ser unos datos, cuántas filas había en la base de datos, cuántos individuos distintos, por ejemplo, em, cómo fue el resultado de la estimación. Aquí se ve que el modelo convergió exitosamente. Y bueno, aquí tenemos también el método de estimación que se usó, que en este caso fue el BFGS, ¿ya? Tal como se indica en esta parte de aquí, ¿ya? Si miran el manual de Apolo van a ver que existen varios métodos de estimación. Este es el más clásico, pero existen otros que pueden ser mejores. Y ahora, volviendo a la estimación al resultado del modelo, vamos a ver que también nos arroja una serie de estadísticas o de indicadores sobre el desempeño del modelo. En primer lugar, tenemos la verosimilitud inicial y verosimilitud final del modelo, y con eso vamos a poder comparar, o sea, vamos a poder calcular el ρ cuadrado. Eh, bueno, y el que nos interesa principalmente es el ρ cuadrado ajustado, el cual se ajusta a la complejidad del modelo, ya que nosotros queremos que nuestro modelo explique una alta cantidad de varianza dentro de las observaciones, pero sin que el modelo sea tan complejo y que se esté sobre entrenando, básicamente. Entonces, lo que nos interesa es también controlar por la complejidad del modelo, y eso también se logra ocupando la métrica AIC y VIC, los cuales son una medida de la complejidad, y entre menor sean, menor complejo es el modelo, lo cual es mejor. ¿Ya? La idea es obtener un equilibrio entre estas dos, que sea el mejor R cuadrado al menor I posible. Y bueno, aquí ya tenemos los valores estimados de este modelito. Em, Acá está cada uno de los parámetros. Acá está el valor estimado para cada uno de esos parámetros. Y aquí tenemos otras cuatro columnas, ¿ya? Estas dos son el error estándar y el test T del error estándar. Y acá está el error estándar robusto y el test T del error estándar robusto. Ya estas se miran de a pares. Ya lo importante, en verdad, es que este valor sea significativo, y eso lo dice el test T. Ahora, ¿cuál de las dos usar? Eso va a depender de la complejidad del modelo y de qué tanto uno crea que le puede creer a el error estándar. Eh, Generalmente, cuando la interacción entre las variables puede ser no lineal y son modelos complejos, se usa el error estándar robusto, que bueno, permite más libertades sobre la correlación de los parámetros. Eh, y bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar aquí? En que este valor sea mayor a 1,65 aproximadamente, para que, bueno, eso nos dice que nuestro parámetro estimado es significativo al 90%. Si es mayor a 1,95, es mayor a 95%. Y si es mayor a 2,10 por ahí, es mayor es significativo al 99%. Ya, eso aplica en módulo, no importa que tenga un signo negativo. Y bueno, ¿qué significa que un parámetro, eh, una variable tenga un parámetro no, o sea, tenga un parámetro significativo? Bueno, que por ejemplo, en el caso de la confianza al 95%, sería que en el 95% de los casos el parámetro es distinto de cero. Ya, lo cual significa que se puede interpretar y que tiene un efecto en la variable dependiente que estamos estudiando. ¿Ya? Ahora, para interpretar el modelo, tenemos que saber cómo estos parámetros están involucrados en cada una de las ecuaciones del modelo. Y bueno, de ahí tenemos que eh, ir sacando nuestras conclusiones. Por ejemplo, recuerdan que les dije que todos los que terminaban en uno estaban asociados a
a la distancia a la intersección. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo esta variable va afectando a las distintas acciones. Ya, entonces, para eso vamos a ver el valor del estimado. Y bueno, aquí entra en juego lo que vimos en la teoría, de que hay una opción que es la que se escoge como base. Y ahí en este caso, la opción que escogimos como base es la de mantener velocidad. Entonces, todos los estimados que vamos a ver van a ser con respecto a esa opción. ¿Ya? Por ejemplo, acá W11 tiene un valor negativo de -0,9. Eso significa que en general la gente cuando la distancia a la intersección es mayor, tienden a mantener la velocidad más que frenar, ¿ya? Porque el W1 eh, está relacionado a la acción frenar, ¿ya? Entonces, cuando la distancia a la intersección es mayor, como este valor es negativo, es más probable que ocurra la acción base, que tendría un valor de cero, y, y harto menos probable que se frene. Ya eso tiene sentido porque cuando uno está lejos de la intersección, ¿para qué vas a frenar? No hay muchas cosas que te hagan frenar en ese contexto, ¿ya? Luego, para la acción acelerar, vemos que sí es un poco más probable cuando la distancia a la aceleración, a la intersección es mayor, sí es un poco más probable acelerar que frenar, pero sigue siendo más probable mantener la velocidad, ¿ya? Que es como un estado ideal. Em, lo mismo ocurre con desacelerar y lo mismo ocurre con esperar. O sea, básicamente, en todos los casos, cuando la distancia en intersección es mayor, es más probable que la persona quiera mantener la velocidad a realizar cualquiera de las otras cuatro opciones. Y bueno, si se comparan estos valores entre sí, incluso se puede generar un orden entre ellos. Por ejemplo, acá el más negativo es frenar, lo cual tiene sentido. Luego vendría esperar, que también, si estoy muy lejos de la intersección, porque me voy a detener y estar detenido, o sea, y estar esperando. Luego vendría desacelerar y finalmente la acción más probable después de mantener velocidad es acelerar. ¿Ya? De nuevo, tiene sentido. Ahora, ¿cuál de estas variables son significativas? Veamos. Este es mayor a 1,65, así que es significativo. De hecho, es al 99%, bien grande. Este también es significativo al 99% para acelerar. Para desacelerar también es significativo. Y para detenerse también ya está significativo en todos sus casos. Esta variable así que le podemos creer. Ahora continuemos con el ejemplo y veamos cómo se comporta la variable explicativa velocidad para cada una de las acciones. ¿Ya? Viendo el modelo, vemos que la velocidad es la que acompaña a los que terminan con un 2. ¿Ya? W12, W22, W32 y bueno, W42 no está modelado. Eso es porque, en mi opinión, la velocidad no debería ser un factor que defina cuando uno va a esperar. Ya eso es porque la variable esperar es cuando uno tiene velocidad cero, entonces eh, es como una correlación demasiado evidente y no es necesario modelarla, ¿ya? Eh, ojo, cuando eso se incluye, el R cuadrado del modelo sube un 0,2 casi, porque es muy fácil achuntarle a eso. O sea, si la velocidad es cero es porque está esperando. Y ahí eso no es lo que queremos obtener con el modelo porque es como un resultado obvio. Aunque igual vale la pena mencionar. Ya, entonces ahora vamos a ver el efecto de la variable velocidad en estas tres acciones: frenar, acelerar y desacelerar. Ya, volvamos al output. Para W12 vemos que tiene un valor positivo de 0,9.
Para W22 es de 0,25 y para W32 es de 0,99. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la velocidad es mayor, va a ser más probable realizar la acción uno o la acción 3, casi iguales, que uno es 0,99 y el otro es 0,91. Ya, o sea, cuando la distancia es mayor, uno va a tender a frenar o desacelerar con mayor probabilidad y luego, con menor probabilidad, de hecho menor que la opción base, va a acelerar. Ya es más probable incluso mantener la velocidad cuando uno va rápido a querer acelerar y seguir aumentando esa velocidad, ya lo cual tiene sentido dentro del comportamiento que uno esperaría de un ciclista. Y bueno, también podemos ver otros casos, otras variables que hayamos definido. Por ejemplo, cómo afecta el hecho de estar en eh, en una intersección para frenar, o o cómo afecta el hecho de estar en una ciclovía, ¿ya? Vamos a analizar esa variable ahora, que es la que termina en un 4. A todo esto, las variables de velocidad sí eran significativas, eh, claro, para todas las acciones que vimos, así que estamos bien. Y ahora tenemos que analizar las que iban con un 4, que son la variable de ir en ciclovía, para ver, por ejemplo, si es que cuando uno va en ciclovía tiene más tendencia a acelerar o a desacelerar. Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Entonces vamos a comparar los parámetros de cada una de las acciones que tienen esta variable como variable explicativa. Eh, y bueno, recordar que siempre estamos comparando con la opción base, que en este caso sería mantener la velocidad. Y bueno, vemos que cuando estás en una ciclovía es más probable mantener la velocidad que frenar, porque este valor es negativo. Luego, con respecto a acelerar también, es más probable mantener la velocidad en la ciclovía que acelerar. Y el valor de desacelerar también es negativo. Así que esto nos dice que el orden de acciones cuando estamos en una ciclovía vendría siendo primero mantener la velocidad, luego acelerar, desacelerar y finalmente frenar, que es el más negativo de todos. Ya eso también podría tener sentido ya que las ciclovías son infraestructuras diseñadas especialmente para los ciclistas, no tienen muchos obstáculos ni interrupciones, por lo tanto mantener la velocidad es una acción bastante eh, cómoda y preferente por los usuarios. Y recordar que es lo ideal, la verdad, no mover o no cambiar mucho la velocidad, simplemente un pedaleo constante. Y bueno, eso es lo que nos dice este modelo a grandes rasgos. Es un comportamiento esperable para un ciclista y las variables de este modelo son significativas, la mayoría. Esta que acabamos de estudiar también es significativa, por lo menos para frenar. Para acelerar no es significativa, pero tiene un valor que podría acercarse un poco. Y para desacelerar sí es significativa. Y bueno, el resto de las cosas que arroja el modelo son las variables o sea, las matrices de correlación. Aquí está la matriz de correlación clásica. Más abajo va a estar la matriz de correlación robusta. Y bueno, estas matrices de correlación son usadas para calcular los errores estándar y error robusto, los cuales nos dan después la significancia de los parámetros, así que son importantes también. Y en algunos casos nos pueden dar información sobre por qué el modelo puede estar funcionando mal o pueden haber cosas extrañas. Quizás hay un parámetro que está muy correlacionado con otro y eso puede que no sea muy positivo, quizás hay que omitir uno. Eh, lo mismo puede pasar con los errores que se estén modelando en modelos más complejos. Así que vale la pena observar esta parte cuando uno quiere encontrar errores. Y bueno, también aquí... em, se pueden ver
outliers en la predicción de algunos sujetos. Esto nos puede decir si es que hay algunos participantes que tienen datos que no tengan sentido o que sean incorrectos. Acá vemos que todos los valores que indica como los 20 peores outliers en verdad tienen probabilidades bastante cercanas, entonces no hay ninguno que realmente sea un outlier. Así que estamos bien. Y bueno, acá después dice cuánto cambió el parámetro desde el valor inicial que le dimos, que todos inicializamos en cero, versus el valor final. Em, bueno, aquí se indican todos los otros valores que podía tener la función Apollo Control, el vector. Como recuerda, nosotros definimos algunos solamente, pero se pueden definir todos estos, modo debug, working logs, muy importante. En algunos casos las probabilidades definidas en el modelo son muy pequeñas y se trabaja con la log probabilidad, lo cual es mejor. Por default, Apollo fija la semilla 13. Esta semilla también se puede cambiar. Esto hace que los resultados sean reproducibles cada vez que se estima un modelo. Y bueno, eso sería todo. Aquí hay una pequeña recapitulación del modelo que nosotros estimamos. Y con eso ya hemos interpretado un modelo multinomial Logit a través de la herramienta R Apollo. Esa ha sido la sección de hoy. Muchas gracias.